lo que estaban viendo, a lo que estaban asistiendo. Entonces están las cartas de relación de Hernán Cortés y están un sinnúmero de crónicas, por ejemplo, la maravillosa historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En realidad no es más que un enorme reportaje formado por crónicas, ¿no? Claro, él lo pensó, él estaba ya muy grande, esperaba la muerte en Guatemala y lo piensa como pasar revista a su vida, ¿no? A su existencia. Pero lo que hace son crónicas de alguna manera. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que tuvo una vida de aventurero extraordinaria, brillante, lúcida en más de un sentido, escribió Naufragios y Comentarios, que son crónicas, las crónicas de su deambular por tierras de América, de modo que es muy antigua. Posteriormente, ya en torno a lo que sería el movimiento de independencia, hay numerosos periódicos, entre otros El Despertar Americano, que lo funda el cura Hidalgo, pero que más que de investigación, más que de reportaje propiamente, es poner en contexto e iluminar o dar orientación a una realidad. Todo el siglo XIX, con una prensa extraordinariamente escrita, abunda, es verdad que en crónicas de espectáculo, crónicas sociales, pero junto con todas esas crónicas están los artículos de fondo, que dividen a liberales y a conservadores. De modo que en aquellos tiempos el periodismo era fundamentalmente un periodismo de opinión, que naturalmente la opinión conlleva la interpretación. Si ya nos venimos al siglo XX, entonces ya viene la influencia del periodismo norteamericano, porque el periodismo europeo seguía siendo un periodismo muy orientado a la opinión en buena medida, ¿no? No es que no hicieran investigación empírica, quiero decir, el reportero entrevistando, haciendo diarios de residencia, claro que todo eso existía, pero le da un enorme peso al artículo. Mira, sin ir más lejos, si tú tomas la revista Siempre, que hoy en día no la lee nadie, pero que durante buena parte, desde la mitad del siglo XX, y existe hasta la fecha, fue una revista de artículos, no hay más que artículos, y no reportajes, ¿verdad? Hubo muchas revistas así, lo cual es un modo obsoleto realmente de hacer prensa, ¿no? Las revistas más contemporáneas son revistas como Milenio, como Proceso, como Vértigo, que son revistas que junto al reportaje incluyen la crónica e incluyen también artículos de opinión, ciertos columnistas especializados, ¿no? Bueno, podemos decir que el reportaje se convierte en rey a partir, digamos, de los años 20. El reportaje es el rey, el artículo es un complemento, por tanto el periodismo de opinión, y con frecuencia los reporteros, más que hacer una investigación que conlleva una interpretación, o sea, el verdadero reportaje, están un tanto cuanto un mucho sometidos al poder, ¿no? Esto castra la voluntad de investigar, ¿no? Porque no te dejan, ¿no? Porque hay una autocensura feroz, ¿no? Y se puede decir que renace la interpretación periodística en el reportaje, no en la opinión, en la interpretación que se encuentra con la opinión, pero no es opinión, ¿no? Vamos, ¿cómo distinguirlo? Yo, frente a una situación, tomo partido. Creo que la cosa va por tal línea, ¿no? Que hay tales intereses en juego, etc. Entonces yo empiezo a investigar y a ir dando, ¿no?, el conjunto de intereses que han provocado una determinada situación. Ahí yo no opino, estoy constatando, ¿no? Es decir, no se me puede acusar de que yo soy tendencioso. Bueno, perdón, todo lo que he puesto ahí es verdad y lo he organizado, ¿no? Una persona, es verdad, lo puede organizar esos datos de otra manera, darle más prioridad a una cosa que a otra, etcétera, pero finalmente es interpretación. Ahora, en el momento en que yo digo lo que pasa es esto, eso ya no es interpretación, eso es opinión. Claro que opinión que interpreta los hechos, pero es directamente algo de opinión y algo doctrinal de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que se renace el reportaje a raíz de la toma del periódico Excelsior por verdaderos periodistas. Me refiero a Julio Scherer y al grupo de Julio Scherer García. Y de ahí ya no hubo marcha atrás. Es decir, en el momento en el cual el gobierno presiona con investigación, mostrando a los políticos, a los empresarios, las verdades que preferían ocultar, cuando se dan cuenta que los lectores del periódico han crecido en progresión geométrica, se dan cuenta que la sociedad está exigiendo otra cosa y no les queda de otra más que asumirlo y que aceptarlo. Pero no duró mucho tiempo. No hay que olvidar que el presidente en turno es como un sultán, ¿no? Era como un zar, ¿no? Y el úcase de Echeverría es muy claro, fuera Julio Scherer, ¿no? Y expulsan de un modo grotesco
a todo ese grupo de verdaderos periodistas del diario Excelsior. Pero la sociedad civil ya no estaba dispuesta, a tal punto que es la sociedad civil la que da su dinero, unos más, otros menos, para que Scherer siga con una publicación, y se funda Proceso. Y después vendría Uno más Uno, también con expulsados de Excelsior, y La Jornada, fundamentalmente con expulsados de Excelsior y peleados del Uno más Uno, la revista Vuelta de Octavio Paz, con expulsados de la revista Plural, que Scherer se la había dado a Octavio Paz. Luego el grupo de Monsiváis, digamos en aquel tiempo, fundarían Nexos vía Aguilar Camín, y Vuelta se transformaría en Letras Libres bajo la dirección de Enrique Krause. Pero ya no había posibilidad de marcha atrás. La sociedad exigía que se la tratara como adulta, y fue un movimiento finalmente de diversas capas sociales. Manuel Buendía era fundamentalmente un columnista. En su columna él sacaba no solamente un tema, bueno, como saben ustedes, una columna aparece en el mismo lugar del periódico, con el mismo nombre, firmado por la misma persona y con el mismo estilo. Bien, Manuel Buendía era un investigador de las cosas que fundamentalmente le importaban y le inquietaban. Por un lado, le preocupaba la intervención de los intereses norteamericanos en México. No sé si hay alguna investigación empírica, pero si se hiciera, estoy seguro que se iba a encontrar un porcentaje considerabilísimo de informaciones que tienen que ver con intervención norteamericana, sobre todo en México o en países de la América Latina. En ese sentido, es un periodismo un tanto cuanto de denuncia, aunque claro, muy bien escrito y en general fundamentado, no siempre. También él tenía una bronca con la Iglesia. Había en él como una especie de espíritu jacobino que recuerda mucho a los hombres de la Revolución y también a los hombres de una vertiente muy poderosa dentro del PRI. Manuel Buendía era seminarista en su estado Michoacán, y entonces no quería que se le confundiera, como había dejado la fe en el camino, quería quitarse el estigma, ¿no? Entonces Buendía tenía este conjunto de obsesiones. Fue muy importante porque desde luego era un hombre que se informaba, ¿no? Era una especie de vigía o de radar, ¿no?, en defensa de un Estado siempre laico, de evitar la intervención de la Iglesia, pero también nacionalista, para evitar la presencia norteamericana que era muy poderosa. Pero era un columnista es un hombre que pone en contexto cosas de las que se entera, ¿sí?, y porque tenía acceso a fuentes muy poderosas también, intereses que lo respaldaban de alguna manera y que le contaban las cosas, ¿no?, y que luego él sesudamente y responsablemente investigaba a ver si eran ciertas. No siempre, porque yo puedo dar un ejemplo de una acusación infundada. Era yo director de comunicación en la Iberoamericana y Buendía dice que el departamento de comunicación había varios agentes de la CIA, y ya ni me acuerdo, han pasado tantos años. Ahora, lo mataron porque él consideraba a Manuel Bartlett un hombre de la derecha, y Buendía estaba comprometido con la izquierda. No hay que olvidar que Buendía fundó una agencia de prensa con Miguel Ángel Granados, Luis Javier Solana y seguramente otros periodistas de cuyo nombre ya no me acuerdo, y era muy militante, pero dentro de una línea claramente de la izquierda, y Manuel Bartlett era un hombre más bien ligado a la derecha, ¿no? Y claro, atacaba a Bartlett. El presidente de la Madrid era un hombre absolutamente conservador, ¿no? Descubrió cosas, relaciones del gobierno norteamericano con el de México que se mantenían en secreto, y empieza a soltar prenda, ¿no?, empieza a hablar de la guerra secreta que había habido y que todavía estaba, y entonces lo mataron, ¿sí? Lo mataron. ¿Quién fue el cerebro? Seguramente muy elevado, ¿no? Y luego un cerebro que era el jefe de seguridad, al que metieron al bote.